Saludos amigos de YouTube, alumnos y seguidores de este curso de electrónica digital. En esta ocasión vamos a hacer un estudio sobre los circuitos lógicos y su representación. Soy su servidor, el maestro Carlos Carrillo, y les doy la más cordial bienvenida a este curso. Bien, pues vamos a iniciar. Y para empezar, pues cabe la pregunta, ¿qué son los circuitos lógicos? Bueno, pues si queremos partir del propio nombre y lo que significan las palabras que lo conforman, son circuitos que obedecen a cierta lógica en su funcionamiento, como aquí lo vamos a estar observando en algunos momentos más. Y también podemos definirlos como circuitos que pueden hacerse en base a relevadores, es decir, a los dedos de contacto de los relevadores. También se pueden representar por válvulas direccionales, en la neumática, en la hidráulica y circuitería electrónica, que es hacia donde nosotros vamos enfocados. Se utilizan para representar operadores lógicos. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues un operador es un símbolo matemático que indica que debe llevarse a cabo una operación. Esta operación obviamente pues va a ser sobre cierto número, puede ser vectores, valores constantes, funciones, y como aquí lo vamos a hacer nosotros, va a ser sobre operaciones lógicas. También rigen su operación por el álgebra booleana. Como vamos a estar observando más adelante, el álgebra booleana es una invención de George Boole, que fue por allá en el año 1854, donde él tuvo a bien hacer una propuesta, pero él más bien el enfoque que le dio era sobre lógica. Fue hasta el año 1938 cuando Claude Shannon adoptó este sistema de lógica, lo adoptó a la aplicación en sistemas digitales binarios. Cuenta la historia que cuando este señor George Boole inventó su propuesta en base a la lógica, los jóvenes de ese tiempo, ya de los mediados del siglo XIX, pues como no había entonces lo que hoy tienen todos los jóvenes en día para entretenerse, no había TikTok, no había Facebook, no había consolas Xbox para que por ahí se entretuvieran, pues ellos se juntaban por ahí, de acuerdo a lo que dice la historia, y hacían una propuesta lógica que tenía que buscar un resultado, un razonamiento lógico, pero más orientado hacia cuestiones filosóficas. Entonces, ellos en eso empleaban su tiempo tratando de resolver acertijos filosóficos utilizando la lógica. Entonces, George Boole nunca supo, cuando se propuso su sistema que él manejaba, se derivó en álgebra booleana, que posteriormente vino a ser pues la base de la computación moderna. ¿Cómo fue posible que esto sucediera? Bueno, pues lo que pasa es que los circuitos lógicos, como estamos comentando, rigen su operación en este tipo de álgebra porque pues los valores que únicamente maneja el álgebra booleana son de 1 y 0. Son los únicos dos valores que adopta. Y pues esto se adapta perfectamente a lo que es la numeración binaria, ya como vimos en algunos videos anteriores. Entonces esto permitió que la lógica que él implementó se adaptara perfectamente a la numeración binaria y fuera el punto de partida para desarrollar todos los sistemas lógicos que hay hoy en día. Todo esto se logró en base a las tres operaciones básicas de las que mencionábamos hace un momento, los operadores lógicos. Aquí los operadores lógicos fue la adición binaria, la multiplicación lógica y la complementación o inversión lógica. Ahora, dado a que esta álgebra booleana únicamente utiliza dos valores, son 0 y 1, comentábamos que pues esto se puede utilizar perfectamente bien para representar niveles de voltaje. Así tenemos que, por ejemplo, un cero lógico o una ausencia de voltaje lo podemos representar con la palabra falso, y el 1 lógico decimos que es verdadero. Cuando en alguna compuerta lógica, como vamos a ver enseguida, tenemos un valor 0, podemos decir que es un valor falso, y cuando es un 1, podemos decir que es un valor verdadero. También podemos emplear para el cero lógico
el término desactivado, para el 1 lógico activado, para el 0 lógico nivel bajo, como lo vamos a manejar mucho más, para el 1 lógico nivel alto. También podemos, el 0 lógico lo podemos representar con un simple no, el 1 lógico con un sí, y también le vamos a estar utilizando un 0 lógico como un interruptor abierto y un interruptor cerrado, el 1 lógico. Ahora, ¿esto cómo lo podemos entender? Vamos a tomar como base estos circuitos que tenemos aquí, que son pues la representación de un circuito de los más simples que existen. Es una fuente de energía, una fuente de poder, es una batería de 9 volts, tenemos un interruptor, un switch, tenemos una lámpara. Ahora, retomando el acuerdo o la convención que acabamos de mencionar, aquí el interruptor cerrado me va a representar un 1, el interruptor abierto un 0, la lámpara encendida va a ser un 1, la lámpara apagada va a ser un 0. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros cerramos este switch o este interruptor? Simple y sencillamente estamos estableciendo un circuito donde circula la corriente eléctrica y mi lámpara está encendiendo. Aquí podemos decir entonces que este circuito se convirtió en un circuito verdadero. ¿Por qué? Porque el switch está cerrado, es decir, está en estado 1, en 1 lógico, y mi lámpara encendida también me representa un 1 lógico. Ahora, si vemos un circuito un poquito más complejo, ahora está conformado igual por un circuito muy similar al anterior, pero ahora tenemos dos switches. Un switch que vamos a llamar el interruptor o switch A y el switch B. Ahora, vamos a pensar un poquito. ¿Qué pasa si cierro el primer switch nada más? Vamos a decir el switch A. ¿Prendería la lámpara? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitaríamos que estuviera cerrado este y también sería necesario cerrar el interruptor B. Ahora, esto lo podemos representar por medio de una tablita que aquí les estoy mostrando. Esta se conoce como tabla de verdad. Y entonces, aquí en una tabla de verdad podemos representar todos los posibles estados que pudieran tener estos switches y así como la lámpara. Entonces, la tabla de verdad la podemos acomodar aquí representando el estado del interruptor A, aquí el estado del interruptor B, y en esta última columna, esa S me representa la salida. Ok, entonces, en la primera condición de la tabla, y les pediría que pusieran atención en el lenguaje que estamos manejando, tenemos el interruptor A en 0, o sea, abierto, falso. El interruptor B también está abierto. Por lo tanto, mi lámpara está apagada, o sea, mi lámpara no prende. Entonces, esta primera condición es falsa. Luego, me dice aquí, en la siguiente condición, que el interruptor A permanece abierto, pero ahora el interruptor B cambia de estado y ahora este está cerrado. ¿Prenderá la lámpara con un interruptor cerrado? No prende. Aquí podemos ver que no prende y mi tabla de verdad dice que no va a prender. Ok, vámonos a la siguiente condición. Cambiamos el estado. Dejamos ahora el interruptor B abierto y el interruptor A lo vamos a cerrar. Nuevamente observamos que mi lámpara no prende. La condición es interruptor A cerrado, aquí está, porque está en 1. El interruptor B abierto, porque está en 0. Mi lámpara, por lo tanto, no prende. Y la última condición me dice que hay que tener cerrado el interruptor A, es decir, en 1, pero también tenemos que cerrar el interruptor B. Entonces quiere decir, para que el circuito funcione, el interruptor A y el interruptor B debe estar cerrado también. Por lo tanto, vamos a cerrarlo y ahora sí podemos observar que se establece el camino y mi lámpara prende. Ahora
los interruptores cerrados, los estoy representando con un 1 en la tabla de verdad, y mi salida se volvió un 1. Quiere decir que la salida ahora es verdadera. Insisto en que tienen que estar checando qué lenguaje estamos utilizando, porque es el lenguaje que normalmente se debe de utilizar en la manipulación de circuitos lógicos. Ahora, este símbolo me representa una compuerta AND. Y si vemos el nombre, esa palabra AND significa y en inglés. Esta compuerta también se puede decir que es la compuerta Y o compuerta I, pero normalmente no se utiliza esta terminología, cuando menos en nuestro país, en México, sino que por la cercanía que tenemos con el vecino del norte, con Estados Unidos, está muy difundido el uso de terminología técnica del lenguaje inglés. Entonces aquí, retomando la última condición, el interruptor A y, ahí está la conjunción, y el interruptor B, están cerrados los dos, por lo tanto ahora sí, mi lámpara prendió. La última condición, el último renglón se volvió verdadero. Muy bien. Vamos a hacer un resumen de la compuerta AND. La compuerta AND representa uno de los operadores lógicos. Un operador lógico que representa también a su vez una multiplicación. Es decir, ese operador lógico me representa una multiplicación lógica también, tal como lo podremos comprobar en la tabla de verdad. Observemos y asignemos los valores. Aquí tengo la terminal A, la terminal B, las cuales corresponden a las entradas de la compuerta, y la salida, que la tengo por aquí, como el producto de las dos entradas. Entonces, si efectuamos la multiplicación 0 por 0, es decir, tengo un valor bajo en A, un valor bajo en B, por lo tanto la salida está en nivel bajo también. Ahora, un nivel bajo en A y un nivel alto en B, hago la operación 0 por 1, 0, la salida será otra vez 0, invertimos los valores, 1 por 0, 0, y finalmente 1 por 1 es igual a 1. Bueno, finalmente podemos decir o afirmar estos enunciados. La salida estará en alto, es decir, el valor 1, si y solo si las entradas están en estado alto, lo cual comprobamos acá. Y la salida estará en estado bajo, si cualquiera de las entradas está en estado bajo, lo cual podemos comprobar aquí, en la primera condición, en la segunda y en la tercera. Cuando menos en cada una de ellas hay una entrada o un valor bajo. También podemos afirmar o comentar que la compuerta AND puede tener más de dos entradas. Aquí estamos representando una compuerta de dos entradas, pero puede haber de 3, de 4, de más entradas. Y bueno, este símbolo es el símbolo electrónico de la compuerta AND. Y en sí el símbolo no nos da o no nos representa pues cómo está internamente construida la compuerta. Sin embargo, la construcción obedece a terminología que se utiliza para definir la escala de integración cuando se hacen circuitos lógicos. Quiere decir que esto entonces lo vamos a encontrar en un circuito integrado. Y bueno, dependiendo de la escala de integración, en este caso, esta compuerta va a pertenecer o pertenece a la familia TTL, que es la lógica transistor-transistor, y puede tener desde docenas hasta centenas de transistores en su interior para darnos la respuesta que nosotros estamos esperando. Muy bien, pues ahora lo que seguiría es la parte práctica, la cual vamos a ver en un siguiente video. Si considera usted que este video le ha sido útil, le encargo que se suscriba a este canal y que marque una manita arriba, y se lo voy a agradecer. Y seguimos en contacto.